Extraordinaria las 32 banderas, ¿no? Aquí está el anfitrión, el catarí, no sé si todopoderoso futbolísticamente, pero por lo menos imponente en la organización. Vamos a ver dónde está Ecuador. Y aquí está la Ecuador, la Ecuador que nos llenará de gloria como continente sudamericano. ¿Qué tal, mis amigos? Ya quedan menos días para el pitazo inicial y cómo no hablar de la primera selección suramericana en debutar. Y casi, como te digo, desde aquí de Venezuela, casi nuestros vecinos, los hermanos ecuatorianos, qué dicha. Envidia sana, pero mil felicitaciones por estar ahí entre los 32 y se lo ganaron a pulso. Ya atrás lo de Byron Castillo, ya, y así, y como lo dije, si así fuera, si Byron Castillo hubiese nacido en Colombia y decidió jugar por Ecuador, ¿cuál es el problema? Solamente las ganas de hacer daño es lo único que perturba el buen juego y las buenas ganas de salir adelante. Pero bueno, pasemos la página y el debut de la selección ecuatoriana comienza en aquel Mundial de Japón-Corea 2002, en ese estadio de Sapporo que parecía una nave espacial que se metía y se sacaba el césped totalmente techado y que se abría como una flor. Esa tecnología de los japoneses donde sucumbiría ante la Italia de Cristian Vieri 2-0, sin embargo dando batalla en gran medida al partido, y tendría que esperar hasta su segundo partido donde se enfrentaría a los aztecas, y un gol histórico, el primero de Ecuador en un mundial, sería el gol de Agustín El Team Delgado, de esa selección que también jugaba José Ceballos, el arquero, entre algunas figuras, Tenorio, según recuerdo, Giovanni La Sombra Espinosa, habían varios, Aguinaga, el veterano Alex Aguinaga, y bueno, sucumbiría también ante los aztecas, pero marcando ese primer gol 2-1, y el tercer partido llegaba con algo de chances si se dan algunos resultados, y tenía que golear primero a Croacia y ligar que México venciera también a Italia, hiciera por golear mejor, cosa que no sucedería, pero se despediría de aquel Mundial de Japón-Corea 2002 con una victoria 1-0 ante los croatas. Esa Croacia que venía de ser semifinalista en Francia 98, pero también lograría ganarle a Italia en ese Mundial, pero caería ante la tri, ante los ecuatorianos. Bueno, ahora hablemos del debut de Qatar. El debut de Qatar que se produce en este Mundial, ¿no? Y yo quisiera ser benevolente con el hincha catarí, ¿sí? Y cualquier hincha del fútbol, no me gusta dar a nadie por eliminado. Todo el mundo dice que la selección más débil del grupo, ya se los dije en el video previo donde analizamos el grupo A, qué sucedió cuando Costa Rica quedó en el mismo grupo que 3 campeones del mundo. ¿Y qué pasó con las palabras de Diego? Que si era costarricense se metía un tiro, quién sabe dónde. Pues bien, yo pienso que Qatar, para empezar, ha hecho la tarea en ese sentido, lo que tenía que hacer antes hablemos del 2009, que no sabíamos todavía que era la sede designada. ¿Quién conocía a Qatar? A lo mejor los que estudian geografía sí, pero desde el ámbito futbolístico, ¿quién los conocía? Hicieron las cosas, un plan de trabajo, un plan estratégico muy bien. Buscaron primero ser potencia en su confederación, que lo lograron, porque ¿cuánto? 2010 a como en 12 años ganar una Copa de Asia que llevan trabajando y serlo, porque si bien Senegal es el campeón de África de la edición anterior, luego anterior a la que Argelia ganó, Qatar es el campeón de Asia. Entonces, buscó ser potencia en su confederación y además buscó la participación en otras confederaciones, buscó hasta con UEFA. Con UEFA llegó a un acuerdo para participar en sus clasificatorias de manera amistosa, donde se enfrentó a rivales por lo menos como Portugal, como Serbia, adquiriendo ese fogaje importante. No importa haber perdido con Portugal por goleada, por ejemplo. También consiguió jugar la Copa de Oro, donde por lo menos Qatar demostró que si jugara en CONCACAF clasificaría. Si jugara en África también clasificaría, porque recordemos el torneo del año pasado que se hizo, donde jugaron las selecciones africanas y asiáticas, quedando en el tercer puesto.
No le fue bien en Conmebol, ni le fue bien en UEFA, ¿no? En Conmebol, donde jugó la Copa América. Sin embargo, yo me atrevo a decir, ¿no?, que en Conmebol estaría por lo menos, bueno, vamos a ver en este amistoso que hay en días venideros, Qatar, Venezuela, pero por lo menos yo pienso que Qatar estaría por arriba de Venezuela y Bolivia. Y, y también a la par con Chile y a la par con Paraguay. Recordemos que en la Copa América de Brasil 2019 le sacó un empate a Paraguay y termina perdiendo con Colombia, con esa Colombia todopoderosa, antes de caer en todo este bache, que bueno, esas derrotas. Y no digo que el pueblo, no, con respeto para los aficionados colombianos, no digo que su selección esté mal, me refiero antes de ese 6-1 ante Ecuador, ese 3-0 ante Uruguay y antes de quedar fuera del Mundial. Pero en ese orden de ideas pudo competir con Colombia y Argentina solo le hizo 2. O sea que digamos que Qatar, digamos, no fue revelación en la Copa América de Brasil, pero tampoco desentonó, estuvo como al nivel de la competición y de hecho me atrevo a decir que Qatar estuvo por lo menos por encima de Bolivia y por encima de Ecuador en esa Copa América. Recordemos que ese Ecuador pre-era de Alfaro no encontraba el rumbo. Recordemos esa Copa América, fue goleado 4-0 por Uruguay, le perdió con Chile 1-0, empató con Japón sub-23 1-1 y de hecho, para aplaudir Qatar un plan de trabajo, fue la primera selección en llegar a Brasil. Jugó ese amistoso con Brasil que sería campeón y solo perdió 2-0. Yo, o sea, quiero decir que han hecho las cosas bien, trabajaron, buscaron fogaje y veo como unión en el grupo. Claro, no tendrá las individualidades que tiene Ecuador, pero de hecho llevan como 4 meses aislados trabajando, fueron separados de sus clubes, hay una armonía, una hermandad en el grupo. Me recuerda a esa selección venezolana de Richard Páez, donde creo que el único que jugaba que medio relucía era Arango y jugaba era en México, no jugaba en Europa. Y eso no pesó a la hora, no fue definitivo a la hora de ganarle 3-0 a Uruguay en Montevideo, de ganarle 1-0 a Colombia en Barranquilla, de ganarle a Bolivia en Maracaibo 2-1, de empatar con Perú en Lima, resultados importantes. Entonces, yo creo que yo le daría para el primer partido, yo creo que yo le doy cierto favoritismo a Qatar, por encima de Ecuador. No veo a Qatar para clasificar, pero sí en el primer partido, a diferencia de la mayoría, doy por favorito a Qatar. Ahora bien, hablamos del debut, hablamos del plan de trabajo. Bueno, nos faltó hablar del plan de trabajo de Ecuador, que prácticamente Alfaro revivió esta selección, una selección ecuatoriana que no dejó nada positivo, terminó un poco mal la eliminatoria para Rusia 2018, luego que la había empezado muy bien ganando los 4 primeros partidos, no dejó nada positivo en la Copa América de Brasil 2019, y Alfaro prácticamente revivió esta selección, ¿no? Una selección que desde el primer partido fue competitiva, perdió con la Argentina, pero 1-0, luego goleó a Uruguay 4-2, ganó en La Paz 3-2 a Bolivia, y así, y importantes esos empates ante Brasil y Argentina como local, pero también hay algo, ¿no? Si bien es cierto, fue a Lima, empató, también fue a La Paz, ganó, sacó, para que no se me escape ninguno, sacó resultados importantes de visitante. También tengo que decir que es una selección que sucumbió con Venezuela, el último de la tabla acá en Caracas, sucumbió con Paraguay cuando ya no tenía nada que jugarse 3-1. El amistoso ayer, bueno, puros suplentes. Yo a Gonzalo Plata lo veo como ese jugador alternativo, lo veo la figura que puede entrar los segundos tiempos. Gonzalo, guardando las distancias, Gonzalo Plata para Ecuador es como Soteldo para Venezuela. Nunca fui partidario que Soteldo fuera titular, sino arrancaran los segundos tiempos como revulsivo, como lo tenía Dudamel. Entonces, así mismo veo a Gonzalo Plata. La figura, yo creo que las figuras de Ecuador
podrían ser Estupiñán, ¿sí? Ese defensa extraordinario, Einer Valencia, el delantero, para no equivocarme. Y bueno, también hablando positivo, además de todo este buen trabajo de Alfaro, los clubes ecuatorianos, Independiente del Valle, campeón, una revelación. Vamos a ver, se habla que por ahí Farías sería el sucesor de Alfaro, ¿no? Ojalá le vaya bien hoy ante el Barcelona en la final, ¿no? Dirigiendo allá al Aucas. Bueno, bueno, yo creo que la clave del partido pasa qué tanta confianza, qué tanta seguridad y creerse la Qatar de que puede, ¿sí? Eso me recuerda a la inauguración de Sudáfrica 2010, Sudáfrica-México. México partía como favorito. Eso no lo vamos a poner en un dedo. Y de hecho los primeros minutos el partido se veía que duraba hasta que México marcara el primero. Pero ¿qué pasó? Después poco a poco, cuando a México le anulan esos goles, poco a poco el equipo sudafricano fue ganando en confianza, fue teniendo el balón. Y cuando apareció el golazo de Chavalala, fue prácticamente otro partido. Un México dormido, que afortunadamente después consiguió ese empate por medio de Giovanni Dos Santos, y prácticamente ese gol es el que saca a Sudáfrica de los octavos de final y mete a México, porque de no haber sido así, hubiese sido que Sudáfrica 6 puntos y México hubiese hecho solo 3 puntos que hizo con Francia después. Entonces fíjense que en milímetros se define una clasificación, y no fue lo único que hizo Sudáfrica ese día. Posterior al empate también un palo, un pique, demostró que su fortaleza era la velocidad de los Bafana Bafana. Cuando estrellaron 3 balones en el palo, pudo haber ganado Sudáfrica ese día. El empate, yo creo que bastante premio para el Tri ese día. Entonces, con tanta confianza salga Qatar? Si Qatar, bueno, tiene el público a favor. Como les dije anteriormente, Ecuador demostró que puede ganar como también puede perder de visitante en la eliminatoria. Entonces vamos a ver qué pasa. De salir Ecuador dominando los primeros minutos, debe marcar el primer gol y poner sus condiciones si es que quiere ganar el partido. En el momento en que el equipo catarí vaya creciendo con el apoyo de su gente, su afición, y que es un mundial, irá haciendo mella y podría llevarse el partido, ¿no? Ahora, ¿no? También hay una estadística, ¿no? Ambos equipos han empatado muchos partidos este año, ¿no? Y no se les ha dado casi el triunfo, ¿no? Pudiéramos decir como comodín que el resultado más conveniente es el empate, ¿no? O más probable, ¿no? Pero yo me la voy a jugar. Yo creo que ganan los cataríes, más que apoyados, pero no veo a Qatar para octavos de final. Lo veo como que este es el inicio, así como cuando nosotros organizamos la Copa América, que el país creció en infraestructura, mejoramos los estadios. ¿Cuál era el lema aquí de los canales en Venezuela? Decían, en un país que de béisbol también jugamos fútbol, y la gente empezó a querer más el torneo local, empezaron a salir, fue una evolución, y eso nos permitió pelear 2 eliminatorias y estar cerca de clasificarla del 2010 y 2014, cosa que ahorita estamos otra vez abajo y hay que volver otra vez a trabajar duramente para subir, pero eso es tema de otro video. Entonces para mí esa es la clave del partido. Doy a Qatar como ganador, y el pueblo catarí yo creo, ganará este partido contra Ecuador, empatará con Senegal, pero no le va a alcanzar para clasificar. Y creo que debe más bien motivarlos, llenarlos de expectativas, seguir creyendo en su selección. Lástima que los estadios que construyeron los van a desmontar, pero si quieren tener una selección competitiva, que Qatar 2022 no sea lo único. Y del lado ecuatoriano, bueno, ya es su 4º mundial. Ya les hablé del debut de Ecuador en los mundiales, su mejor actuación en el 2010, cuando llegaron a octavos de final y eliminados con ese gol de Beckham.
Esa sería la expectativa, llegar a los cuartos de final. Y mucho va a depender de este primer partido. De repente me equivoco y Ecuador resulta con la victoria, pero eso no debe permitir que Qatar crezca en confianza. Bueno, recuerda suscribirte, apoyar. No estamos en Qatar, pero estaremos viviendo el Mundial con la mayor expectativa. Que el balón ruede.